Muy buenos días, Daniela. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Sebastián. Prenda su cámara para iniciar la clase de hoy día. Muy buenos días, Eiger. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, Daniela Isabel. Buenos días, Cristel. Buenos días. Buenos días, alumna. Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Yanina. Hola, profesor. ¿Cómo estamos? ¿Todos felices? ¿Está bien? Buenos días, profesor. Buenos días, Adriana. Buenos días. Buenos días, Daniela. Daniela Isabel, por si acaso. Siempre la formalidad con el colegio. Igual saben la formalidad del caso. Apagamos nuestro audio, ¿ya? Apagamos nuestro audio para iniciar la clase. Arián, buenos días. Sebastián, buenos días. Prendemos nuestra cámara como corresponde. Ojeda, prenda su cámara. Arián, prenda su cámara. Perán, buenos días. Mayra, buenos días. Muy bien. La puntualidad es un aspecto importante, por si acaso, jóvenes. Así que siempre vamos programándonos con antelación para la clase. Daniela Mendoza, prenda su cámara. Marco José también prenda su cámara. Muy bien, jóvenes, muy buenos días con todos. Vamos a empezar hoy día un tema que corresponde a la parte de física denominada movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero antes de ello me gustaría que se copien esta parte que está acá, que corresponde, hoy día iniciamos la tercera unidad correspondiente al segundo bimestre. Segundo bimestre, tercera unidad, los temas son MRV y caída libre, ¿correcto? Entonces, de tal manera que ya podamos tener en consideración los temas que vamos a tocar en su amplitud, la parte de MRV y la parte de caída libre. Entonces, lo copian en su cuaderno, esta partecita que está acá, que ya debemos de tener en consideración para iniciar el tema respectivo de MRV. ¿Okay? Muy bien. Entonces vamos a empezar el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado, o también conocido como MRV, ¿ok? O también conocido como MRV. Hola, profe, buenos días. Buenos días, alumno Alex. Ya. En realidad es un tema que de repente ya lo hemos visto en el primero o segundo año y que de todas maneras ahora los estamos reforzando con más criterio para que podamos abordar los problemas y con más criterio de repente podamos abordar también. A ver, partiremos por una definición.
movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es aquel movimiento en el cual el móvil describe una trayectoria rectilínea, por eso se llama rectilíneo, y presenta una aceleración constante. Por ejemplo, en la figura observamos que el móvil acá tiene 2 metros por segundo y quiere decir que está en el eje X. Pasa a 6 metros por segundo. Luego pasa a 10 metros por segundo y así sucesivamente. Entonces, en tiempos iguales, el móvil está recorriendo distancias diferentes. O sea, es una característica de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, es que el móvil en tiempos iguales recorre distancias diferentes. ¿Ok? Y entonces podemos tener, ¿qué cosa, jóvenes? Podemos tener que el móvil, su aceleración, viene dado, ¿ves? La rapidez cambia 4 metros por segundo en cada segundo. Claro, de acá hasta acá, ¿ves? 6 menos 2 es 4. 4 entre 1 es 4. Entonces, este va cambiando su velocidad 4 metros por segundo en cada segundo. Igual acá, 10 menos 6 es 4. 4 entre 1 es 4. Acá también está variando su velocidad 4 metros por segundo en cada segundo. Luego, entonces la variación de velocidad es 4 metros por segundo en cada segundo y su aceleración entonces de este móvil va a ser igual a 4 metros por segundo al cuadrado. Eso va a permanecer constante durante toda su trayectoria, independientemente de que está recorriendo distancia 1, distancia 2, distancia 3 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, lo que se conserva en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración constante, 4 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ves? ¿Cómo salió? Restando 6 menos 2 entre 1. Acá, 10 menos 6 entre 1. Me salió 4 metros por segundo al cuadrado, 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Ya. Entonces, movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque la trayectoria es una línea recta y porque la aceleración permanece constante en toda su trayectoria. Analicemos el siguiente movimiento. Dice, el móvil, observe, de este punto a este punto tiene velocidad 1, velocidad 2, distancia 1. De acá, velocidad 2, velocidad 3, distancia 2. Velocidad 3, velocidad 4, distancia 3. Entonces, ¿qué pasa, jóvenes? Que acá la distancia que recorre el móvil para cada tramo ya no es igual. Notamos que conforme transcurre el tiempo, el móvil avanza más a prisa, es decir, experimenta cambio de velocidad, también puede crecer. Acá es porque el móvil está acelerando. Entonces, la aceleración nos va a relacionar a la variación de velocidad, cambio de velocidad, sobre el intervalo de tiempo. ¿Está bien? Sobre el intervalo de tiempo. Luego, tendremos velocidad final menos velocidad inicial, v sub 0 sobre el tiempo t. La unidad de la aceleración vendrá dado como metros sobre segundo elevado al cuadrado. O sea que cuando yo calcule la aceleración, si me sale 10, será 10 metros sobre segundo al cuadrado. Me sale 4, 4 metros sobre segundo al cuadrado. La unidad de la aceleración será igual a metros sobre segundo elevado al cuadrado. Ya. Fórmula para calcular la distancia en un MRV. A ver, veamos. Si yo tengo, por ejemplo, ¿qué cosa? Un móvil que lleva velocidad inicial v sub 0, velocidad v sub f, tiempo t, distancia d. La distancia d será igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por el tiempo t. Eso sería la distancia que se va a lograr el móvil de un punto a otro. Donde d distancia en metros, velocidad inicial en metros sobre segundo, velocidad final en metros sobre segundo al cuadrado y t tiempo. Ya. Pero también vamos a requerir otra fórmula, jóvenes. En MRV, por ejemplo, velocidad final es igual a inicial más menos aceleración por el tiempo. Distancia, ya lo hemos visto. Velocidad final será igual a velocidad inicial al cuadrado
más o menos 2 veces la aceleración por la distancia. Y la distancia D será velocidad inicial por el tiempo, más o menos 1/2 de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Si el móvil acelera, se toma en cuenta el signo más. Si el móvil desacelera, se toma en cuenta ¿qué cosa? El signo menos, ¿no? El signo menos en la fórmula. Entonces debemos de tener en cuenta siempre esto para yo aplicar si voy a usar signo más o signo menos. Si el móvil desacelera, quiere decir que está bajando de 10, baja a 5 su velocidad, entonces signo menos en la fórmula. Si el móvil va de 10 a 20, signo más en la fórmula porque está subiendo la velocidad. Ya. Pero adicionalmente también tenemos una fórmula para distancia en el enésimo segundo. Espacio recorrido en el enésimo segundo, distancia en el enésimo segundo será la velocidad inicial más la aceleración sobre 2 multiplicado por 2n menos 1. Esto será la distancia en el enésimo segundo. ¿Qué significa enésimo segundo? Tercer segundo, cuarto segundo, quinto segundo, sexto segundo. Cuando me hablen de esa manera, entonces tendré que usar la distancia recorrida en el enésimo segundo, donde n representa el enésimo segundo del movimiento. ¿Ok? Ya. Veamos. Analicemos ahora dos móviles que parten del reposo y van uno al encuentro del otro. Entonces, pero lo hacen con aceleración. Aceleración 1, aceleración 2, y entonces van al encuentro. Entonces, jóvenes, para calcular el tiempo de encuentro para móviles que están acelerando, ¿no? Para móviles que están acelerando y que van en sentidos contrarios, el tiempo de encuentro será la raíz cuadrada de 2 veces la distancia de separación inicial sobre la aceleración 1 más la aceleración 2. Pero también puedo tener el tiempo de alcance, cuando por ejemplo esto se va para el otro lado y esto lo va a alcanzar. Luego el tiempo de alcance para móviles que tienen aceleración 1 y aceleración 2, considerando que la aceleración 1 es mayor que la aceleración 2, el tiempo de alcance será la raíz cuadrada de 2 veces la distancia de separación sobre la aceleración de 1 menos la aceleración de 2. ¿Ok? Así sería el tiempo de alcance cuando tengo móviles que están acelerándose uno al alcance del otro. ¿Ok? Entonces estas expresiones las usaremos siempre y cuando tengamos estas consideraciones iniciales, ¿no? De aceleración 1, aceleración 2, y nos pidan considerar el tiempo de encuentro o el tiempo de alcance. ¿Ok? Ya. Una vez que hemos visto entonces las relaciones matemáticas, ahora vamos a emprender los ejercicios. Para los ejercicios debemos de tener en cuenta las relaciones matemáticas a usar. Por ejemplo, dice 1. Si un auto inicia su movimiento con una rapidez de 24 metros por segundo y acelera a 6 metros sobre segundo al cuadrado, calcula su rapidez luego de 4 segundos. Entonces tenemos velocidad inicial, tenemos aceleración y tenemos tiempo. Velocidad final será igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Velocidad inicial, 24, está acá. Aceleración, 6, está acá. Tiempo, 4. Operamos 6 por 4, 24, más 24. La velocidad final será 48 metros sobre segundo. ¿Okay? Ya. Ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Dice, a ver, un auto parte con una rapidez de 8 metros por segundo. Si al cabo de 12 segundos adquiere una rapidez de 32 metros por segundo, calcula el espacio recorrido durante ese intervalo de tiempo. Observe que tengo velocidad inicial, velocidad final y tengo tiempo. Entonces puedo agarrar una fórmula que me relacione eso. Velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo t. Velocidad inicial, 8. Velocidad final, 32. Y tiempo, 12. Este 2 ya viene de la fórmula. Mitad 1, mitad 6. Para acá voy a tener 40. 40 por 6, 240. La distancia sería 240. Y otro número, profe, pero yo podría hacerlo por distancia, velocidad inicial, sí, pero para eso
para aplicar distancia, velocidad inicial por el tiempo, más un medio, aceleración tiempo al cuadrado, tendrías que calcular el tiempo, la aceleración, y un poco más fastidioso. Entonces, siempre hay que buscar una sola fórmula para que me dé la solución. En el máximo 2 de repente. Ya. Veamos ejercicio número 3. Dice, si el atleta tarda 10 segundos para ir desde el punto A hasta el punto B, ¿cuál es el módulo de la aceleración? ¿Cuál es el módulo de la aceleración? Entonces, acá debemos tener en cuenta que esto es velocidad final, acá tengo velocidad inicial, acá tengo tiempo. Entonces, la aceleración es la variación de velocidad sobre la variación del tiempo. Velocidad final, 3, menos la velocidad inicial, 1. Sobre el tiempo, ¿cuánto es? Este tiempo sería 10. Pero acá voy a tener 3 menos 1, esta aceleración sería 0,2, ¿ah? Porque acá es una resta. 3 menos 1 es 2, 0,2 metros sobre segundo al cuadrado. Metido este 4, 0,2 metros sobre segundo al cuadrado. Número 4, a ver, dice, dos autos en reposo están separados, ¿cuánto? 100 metros. Están en reposo los móviles. Si los autos parten simultáneamente en la misma dirección, ahí está, ¿ves? Quiere decir hacia la derecha, y se mantienen con aceleraciones de 9 metros por segundo al cuadrado y 7 metros por segundo al cuadrado. Calcula luego de qué tiempo uno alcanza al otro. Me piden el tiempo de alcance, pero el que tiene mayor aceleración, este tendrá 9 y este tendrá 7. Entonces el tiempo de alcance será la raíz cuadrada de 2 veces la distancia de separación sobre la aceleración de 1 menos la aceleración de 2. O en otras palabras, aceleración del mayor menos la aceleración del menor. Perfecto. Entonces reemplazamos, jóvenes, tengo 2 veces 100 sobre 9 menos 7. Acá tendría 2, 2 con 2 se van, tendría raíz cuadrada de 100, el tiempo de alcance será igual a 10 segundos, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado, sí, en la parte operativa matemática. Ahí sí tengo que tener cuidado, ¿ok? Ya, sale 10 segundos entonces. Y siempre colocar el mayor acá y el menor por este lado para que lo pueda alcanzar, ¿ok? Ya. Vamos ahora a los ejercicios de la página siguiente, ¿no? En los ejercicios de la página siguiente, ¿qué dice? 1. Calcula la rapidez. La rapidez es el módulo de la velocidad. La rapidez es con la cual despega un avión si parte del reposo y acelera 3 metros sobre segundo al cuadrado en un tiempo de 20 segundos. Cuando parte del reposo un móvil, jóvenes, su velocidad inicial se convierte en 0. ¿Ves? Si parte del reposo, velocidad inicial 0. Entonces la fórmula que tenemos acá, velocidad final es igual a inicial más aceleración por el tiempo, la velocidad inicial 0. Aceleración 3, está acá. Tiempo 20. 20 por 3, 60. Entonces el avión tiene una rapidez de 60 metros por segundo. Por si acaso es rápido esa rapidez. ¿Ok? Ya. Problema número 2. ¿Qué dice? Si el móvil tarda 4 segundos para ir desde M hasta N, ¿no es cierto? Calcular el módulo de la aceleración. Entonces, tenemos ahí, ¿qué cosa? La velocidad final. Tengo la velocidad inicial. Tengo el tiempo t. Entonces, la aceleración será velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Esa aceleración será, acá voy a tener 6 entre 4. Sería 3 entre 2, que sería 1,5 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Acá hay que ponerle 2, ¿ah? La aceleración 1,5 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Ok? Ya. Sería la aceleración de el móvil cuando va desde el punto M hasta el punto N. Ya.
A ver. Número 3. ¿Qué dice acá? Debido a un desperfecto, el automóvil disminuye su velocidad, tal como se muestra en la figura. Si desde A hasta B emplea 4 segundos, ¿cuál es el valor de la velocidad inicial? A ver, jóvenes, cuando a mí me dan que esto de acá es en sentido contrario, quiere decir que en la fórmula yo voy a considerar el signo menos. Están diciendo que esto de acá está frenando. Quiere decir que la velocidad inicial debe ser mayor. Y acá está frenando. Entonces, al momento que me ponen así en la gráfica, consideraré en la fórmula velocidad final es igual a velocidad inicial menos aceleración por el tiempo. Velocidad final está acá, 10. Velocidad inicial, mi incógnita, no conozco, V sub 0. Menos la aceleración 4 por el tiempo que también me dan dato 4 segundos. Entonces tengo 4 por 4, 16, que se va a ir a sumar al otro lado. Tendré 10 más 16, 26. 26 metros sobre segundo sería la velocidad inicial. ¿Y cómo llegó a 10? Porque está frenando, porque está disminuyendo su velocidad, ¿ok? Luego, por lo tanto, la respuesta será 26 metros sobre segundo. Pasemos al siguiente. ¿Qué dice? A ver. Con el taco se golpea una bola de billar que estaba en reposo. Si la bola sale despedida con una rapidez de 3 metros sobre segundo, calcular la duración del golpe, de modo que la bola experimente una aceleración de 15 metros sobre segundo al cuadrado. Jóvenes, acá debemos de tener en cuenta que la aceleración será igual a la variación de velocidad sobre la variación del tiempo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a pasar que entonces la aceleración es 15. Será velocidad final menos la velocidad inicial. En el inicio la bola estaba en reposo, por eso es velocidad inicial 0. Sobre el tiempo, porque me dice, calcula la duración del golpe. Cuando a mí me dicen, calcula la duración del golpe, me están pidiendo calcula el tiempo que duró el golpe, el intervalo de tiempo. Luego, vamos a operar acá. Voy a tener, esto viene por este lado, y tendré 3 entre 15. Tercia 1, tercia 5. Tendría 1 sobre 5. Pero 1 sobre 5 resulta ser 0,2 segundos, ¿ok? Entonces el tiempo que se demora experimentar el golpe es 0,2 segundos, ¿correcto? Ya. Veamos problema número 5, jóvenes. A ver, problema número 5. Dice, una persona inicia su movimiento con el objeto de recorrer 80 metros en trayectoria rectilínea. Si la aceleración de la persona es de módulo 0,4 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cuál es el intervalo de tiempo que emplea en lograr su objetivo? Ya. Entonces, si la persona inicia su movimiento con el objeto de recorrer en una trayectoria, su aceleración es 0,4, ¿está bien? Entonces la velocidad inicial de la persona será 0 porque parte con aceleración, ¿ves? ¿Ves? ¿Por qué, profe? Porque acá dice si la aceleración de la persona es 0,4 metros, quiere decir que este parte con aceleración. Al partir con aceleración, entonces, y recorre una distancia, ¿no? De 80 metros, entonces debemos tener en cuenta así, ¿no? Con el objetivo de recorrer en una trayectoria rectilínea. Ahora, ¿cuál es el intervalo de tiempo? Entonces, para yo poder calcular, diré, distancia debe de ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo t elevado al cuadrado. Ya está. Entonces, para este problema la distancia sería 80. Acá hay un error en esta. 80 debe de ser igual a 0,4 por t al cuadrado sobre 2. Entonces, al tener 80, ¿correcto?
igual a 0,4 sobre 2 por t elevado al cuadrado. Ahí vamos a tener, ¿qué cosa? 80 sería igual a 0,2 por t cuadrado, ¿ok? Y entonces al multiplicar voy a tener 800 sería igual a 2t cuadrado. ¿Está bien? 802t cuadrado, de donde 400 sería igual a t cuadrado. Si yo voy a tener 400 igual a t cuadrado, acá sería t cuadrado igual a 400, poniendo acá 80, entonces el tiempo t sería raíz cuadrada de 400. Entonces raíz cuadrada de 400, el tiempo sería 20 segundos. O sea, acá sería t cuadrado igual a 400, esto es t cuadrado. De donde el t sería raíz cuadrada de 400, y raíz cuadrada de 400 sería 200, 20, perdón, 20. 20 sería la respuesta de este ejercicio. A ver, problema número 6. En el problema 6 dice, la velocidad de un bote salvavidas es de 8 metros sobre segundo. Al apagarse el motor por la fricción del agua, produce una desaceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Calcula la distancia que recorrerá el bote desde el instante en que fue apagado el motor hasta que se detuvo. Entonces acá, este problema es que si se va a detener el bote, la velocidad final debe de ser 0. Me piden calcula la distancia que recorre si tiene la velocidad inicial de 8 y aceleración 4. Entonces buscamos una fórmula que relacione velocidad final, velocidad inicial, aceleración y distancia, porque me piden la distancia que recorre hasta que se detiene. Esta es la fórmula que será. ¿Por qué pongo signo menos? Porque está desacelerando. Por eso pongo signo menos ahí, ¿correcto? Luego, cuando yo voy a desarrollar, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente, ¿no? Va a pasar que tendré 8d cuadrado sería igual a 64. Entonces, 8d sería igual a 64, ¿no? Entonces, octava 1, octava 8. La distancia que va a recorrer hasta que se detiene será 8 metros, ¿ok? 8 metros. Entonces, debemos de considerar esa situación. ¿Ah? En este caso, sale signo menos porque el móvil desacelera. Reemplazamos los datos y la distancia me sale 8 metros, ¿ok? Distancia 8 metros. Ejercicio número 7, que dice, si la parte delantera de un tren ingresa a un túnel rectilíneo con una rapidez de 5 metros por segundo y la parte posterior lo hace con 10 metros por segundo, ¿cuál es el módulo de la aceleración constante del tren cuya longitud es 75 metros? En este caso, consideraremos que la velocidad inicial es 5, la velocidad final es 10. Aplicando la fórmula, como me piden la aceleración, tengo distancia, diré velocidad final al cuadrado, debe ser igual a inicial al cuadrado, más 2 veces aceleración por la distancia. Velocidad final, 10 al cuadrado. Velocidad inicial, 5 al cuadrado. Más 2 veces aceleración por la distancia. Esto se va al otro lado. Tendré 100 menos 25, ¿cuánto es? 75. ¿Está bien? Con 75 se van. La aceleración será igual a 1 medio. 1 medio es 0,5. Luego la aceleración será 0,5 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces, la parte operativa es la parte matemática que ustedes ya lo saben a la perfecta. Problema número 8. A ver, jóvenes. Tenemos ahí problema 8. Dice, un móvil inicia su movimiento en el punto A de una pendiente. Una pendiente, ¿qué cosa es? Una trayectoria que hace un ángulo. Por eso me dicen pendiente. Ve, este de acá es una pendiente que hace una trayectoria rectilínea, pero con un ángulo. Por eso se habla de pendiente.
A ver, inicia su movimiento en el punto A de una pendiente, ahí está. Si la velocidad cambia tal como se muestra en el gráfico, ¿cuál es la rapidez en el punto C? Si la aceleración del móvil en los tramos A, B y BC es igual. Entonces, calcularemos la aceleración, jóvenes. A ver, en este tramo voy a calcular la aceleración en AB. Velocidad final menos la velocidad inicial sobre 2. Operando, la aceleración vale 2 metros sobre segundo al cuadrado. Esta misma aceleración va a haber acá. Entonces calculo en BC. La aceleración será la velocidad en el punto C menos 4, que es la velocidad en el punto B, sobre el tiempo 3. Pero esta aceleración vale 2. 2 será BC menos 4 sobre 3. Este 3 viene acá a multiplicar. 3 por 2, 6. Y este 4 que estaba negativo se pasa al otro lado sumando. 6 más 4, 10. Entonces la velocidad del móvil en el punto C será ¿cuánto? Será 10 metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces, una vez que he calculado la aceleración de acá, en este tramo, como la aceleración es la misma acá, entonces voy a calcular la velocidad, pero reemplazando la aceleración en este punto, ¿no? Entonces, esas son las consideraciones que nosotros debemos tener al momento de analizar un problema. O sea, lo que calculo inicialmente me va a servir para calcular en la parte posterior o en la recta final que me están pidiendo la velocidad en dicho punto, ¿no? Entonces debemos de considerar esas situaciones de esa naturaleza, ¿ok? Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, jóvenes. ¿Todo está bien? No, ¿Se ha entendido todo? ¿Perfecto? sí, Sí. sí, Ya, perfecto. A ver, entonces, jóvenes, un poco recapitulando. Para este tema, para que un joven cualquiera, un alumno cualquiera, entre a desarrollar un problema, entonces lo primero que tiene que hacer es leer el enunciado teórico. Pueden venir también con gráficas, no hay problema. Pero si viene, como en este caso de las 7, literal, entonces tiene que leer el problema. Una vez que lee el problema, tiene que identificar los datos, la velocidad inicial, la velocidad final, la aceleración y la incógnita. O sea, tiene que hacer identificación de los datos y la identificación de la incógnita. Una vez que ha hecho eso, tiene que buscar la fórmula adecuada. De las 4 fórmulas, tiene que buscar quién es el que más fácil se adapta a mi resolución del problema. Ahora, ¿cómo yo voy a emplear o cómo yo voy a conseguir esa fórmula a la mano lo más directamente posible en la medida que yo practique? No hay otra forma. No hay otra técnica, jóvenes. En la medida que yo practique, voy a tener la fórmula a mi mano, ¿no es cierto? Y no agarrar 2 o 3 fórmulas. Entonces, de tal forma que con eso puedo resolver los ejercicios. Ahora, eso se va a poner de manifiesto en la medida que yo haga la mayor cantidad posible de ejercicios. Y en esto, justamente quiero recalcarles que también deben de ir haciendo su formulario. Por ejemplo, ya tengo formulario de MRU, que es una sola ecuación, distancia, velocidad por tiempo, o velocidad, distancia sobre tiempo. Bueno, ahora se presenta otro formulario de MRV. ¿Cuál es? 5 fórmulas. Esas 5 fórmulas yo tengo que escribirlos. ¿Cuántas veces? Cuantas veces sea necesario, joven. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. 1. Distancia, velocidad inicial por el tiempo, más menos 1 medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. 2. Velocidad final al cuadrado es igual a inicial al cuadrado, más menos 2 veces aceleración por la distancia. ¿Cómo se va a fijar en mi unidad cerebral? En la medida que yo lo escriba, en la medida que yo lo practique. Así como ustedes hacen a veces algunas planas en el cual dicen, bueno, debo hacer la tarea constantemente, ¿no? De la misma magnitud en la medida que las fórmulas no se lo van a dar en ningún examen de admisión. Es bien raro, en verdad. Entonces, ¿cómo voy a fijar esas fórmulas por capítulo? Escribiendo. Y la única manera es así. Y lo voy escribiendo y luego lo voy jalando a resolver problemas, lo voy jalando a resolver problemas y entonces se va a ir fijando, se va a ir fijando. Entonces,
es una técnica de poder justamente absorber esa parte de cómo me sé la fórmula, cómo voy a saber la fórmula. Entonces, de tal forma que lo puedan practicar. Bien, ahora, hoy día hemos empezado la primera sesión de la tercera unidad correspondiente al segundo bimestre. Hay alumnos y alumnas que han enviado más cantidad de tareas que otros. Evidentemente, los que han enviado mayor cantidad de tareas van a tener más notas que los que han enviado menos, evidentemente. Yo siempre les he dicho, ¿no? En la parte de ser justos, alumnos que están enviando regularmente sus tareas sábado a sábado, evidentemente tienen que tener una mayor consideración. Entonces, jóvenes, bajo esa misma línea, ya empezando esta unidad y este bimestre, sería importante que usted ya ha entendido el tema, lo comprende, y la tarea es parecida a lo que estamos desarrollando. Entonces, trate de subir a la plataforma sus tareas para que de esa manera usted pueda acumular mayor nota. Eso es importantísimo, en verdad. ¿Ok? Y también la otra parte importante es que para que usted aprenda, para que usted ya problemas que sean un poco más fastidiosos, lo pueda resolver con mayor facilidad. Entonces, ese es el criterio y la recomendación que deben tener en cuenta. ¿Ok? No esperar a estas alturas, tercer año, que alguien esté parado a su costado en el escritorio o en la mesa de trabajo para que usted haga su tarea con responsabilidad. Ubíquese en su tiempo, trate de programar su tiempo para ir haciendo sus ejercicios y sus tareas como corresponde, ¿ok? Entonces, una vez más, espero que ustedes, todos en realidad, hagan su tarea, suban a la plataforma como corresponde y que de esa manera puedan tener notas satisfactorias, jóvenes. Ese es el criterio más importante. La nota es un indicador, pero el indicador más importante es que aprendamos la materia que estamos tocando. ¿Ok? Aprendamos la materia. Ya con su ficha podrán entonces ustedes tener para poder hacer más ejercicios también de paso. ¿Ok? Muy bien. Si no hay alguna pregunta adicional, no sé si hay alguna pregunta adicional, jóvenes. No hay. No. Ya, perfecto. Si no hay alguna pregunta adicional con respecto a este tema, hasta hoy día, hasta esta clase, hasta esta hora, sería la clase de hoy, jóvenes. Muy buenos días con todos. Cuídense, ¿ok? Ya está empezando a hacer un poco más de frío. Hay que cuidarnos, abrigarnos, para que de esa manera se conserve bien nuestra salud, ¿ok? Muy bien. Entonces, hasta hoy día la clase. Muy bien. Muy buenos días con todos. Ya, muy buenos días con todos. Siempre ser puntuales, en eso también quiero recalcarle a algunos alumnos que están llegando tarde, tratar de programarse su tiempo, ¿no? Si tengo clase a las 10, entonces debo levantarme a las 9, pues no puedo estar levantándome 5 para las 10, la hora me gana, aunque no lo crean, la hora se pasa muy rápido, ¿ok? Muy bien, buenos días con todos, nos vemos hasta la próxima clase, jóvenes, muy buenos días, hasta luego con todos, hasta luego Cristel, hasta luego Sebastián, hasta luego Arián, hasta luego. Chao, profesor. Chao. Chao, Mayra, Rodrigo, hasta luego. Ya sabe, Rodrigo, la próxima clase con el polo del colegio. Ya saben, ¿ah? Pozo, también, ya, muy bien. Hasta luego, cuídense. Bye. Ya, nos vemos, cuídense, hasta luego.